Pamela Falconi, representante de la provincia de Los Ríos. Que no solamente va a garantizar los derechos económicos, los derechos laborales ni la seguridad social, sino hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos, que es la agenda pública. Todos los ciudadanos, muchos de ellos, al inicio de un año están esperando a unos que no se les terminen los contratos, muchos de ellos que sigan laborando en instituciones tanto públicas como privadas, y también a otros que están recibiendo utilidades. Pero dentro de este debate y de la construcción de este documento que nos hace llegar la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, hay artículos que sí están reivindicando a ciertos ciudadanos que durante décadas se han visto vulnerados. Escuchábamos aquí los discursos de ciertos grupos de derecha que ahora son los defensores de los trabajadores, cuando hemos observado la realidad que muchas mujeres, por ejemplo, para entrar a trabajar en un banco, primero le piden la prueba de embarazo. Es decir, que parte de los requisitos, de los currículos, de los cursos y algunos otros exámenes que les pide, está la prueba de embarazo. Entonces, ese doble estándar es el que ahora nos quieren llevar a debatir, que el documento que entrega la Comisión de los Derechos de los Trabajadores es un documento que no contiene derechos, avances en garantías de seguridad social. Básicamente, en el artículo 103, que habla de la unificación de utilidades, yo diría que esto es uno de los artículos que al sector agrícola, especialmente a la provincia de Los Ríos, a muchos trabajadores les va a ser de beneficio. Leyes son beneficios y este artículo así lo garantiza. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando muchas de estas empresas, que son varias empresas asociadas, los dueños de las empresas, los accionistas, están en la empresa donde tienen ganancias, pero el resto de los trabajadores agrícolas, el resto del personal, están en las empresas donde no generan ganancias sino pérdidas, que reparten las pérdidas. Este artículo garantiza que la autoridad también sea para revisar que tengan que repartir entre todas las empresas y observarlas como un conglomerado, no solamente otra vez ganando los jefes, los jerarcas, los que tienen el poder de decisión, muchos de ellos familiares, y el trabajador sigue generando solo pérdidas. No solamente en estos artículos debemos observar la figura del empleo, el tema de contratación, también deben revisarse qué es lo que está sucediendo actualmente con los datos de desempleo y de subempleo en el país. Hemos escuchado por noticias el debate que se están teniendo en otros parlamentos, como en el Parlamento peruano, donde están ubicando debatir leyes que no garantizan los derechos laborales de los jóvenes de 18 a 24 años. Terrible que no tengan seguridad social, que estas personas jóvenes que quieren ser parte de una carga laboral no tengan los beneficios de otro trabajador. Eso aquí en el país no está sucediendo. Estamos avanzando, construyendo un marco jurídico, pero que también debe revisar los datos de desempleo y subempleo, a partir de una situación real de la población, que no solamente garantice la estabilidad, sino también el ingreso y también la capacitación. Algo que nosotros hemos observado dentro de los aspectos de la seguridad social, tanto en el artículo 195, que refleja la prohibición del despido, en este caso la declaratoria de ineficaz para las personas con discapacidad. Pero yo aquí quiero hacer un llamado, y con datos técnicos, no alegremente por apreciaciones ni siendo subjetivos, de datos técnicos que nos indican que actualmente no se está respetando lo que dice la Constitución con respecto al ingreso de las personas con discapacidad al ámbito laboral. El artículo 47 de la Ley de Discapacidad dispone que el 4% de una nómina de más de 25 personas deben contemplarse la contratación de las personas con discapacidad. Nosotros hemos construido un índice donde vemos cuáles son los indicadores de personas con discapacidad en la construcción no solamente de la inclusión. Actualmente no se está respetando el 4% de las personas con discapacidad. Nuestras tasas, nuestros indicadores, este índice fue construido con datos de la misma CETEDIS, con datos del Censo Poblacional del año 2010, donde vemos, por ejemplo, que en provincias como Bolívar, que tiene el mayor índice de discapacidad, con 4.26%, con una población de personas con discapacidad de 7.821,
Esta población se traslada a la población económicamente activa de personas con discapacidad de 6.751 personas que pueden trabajar entre un rango de edad entre 18 y 65 años. ¿Sabes cuántas personas están trabajando actualmente? Con datos reales, con datos de las instituciones que controlan y tienen que vigilar las políticas de las personas con discapacidad. Actualmente 623 personas, que corresponden al 0.88% de la población de personas con discapacidad. Ese doble estándar de no cumplir con la Constitución ni con la Ley de Discapacidad no solamente se resuelve con la aplicación del artículo 195 de esta propuesta, porque aquí se está hablando del despido. Lo que aquí no hay es el ingreso. Aquí tampoco hay la capacitación, aquí no se está respetando la normativa internacional que hace referencia tanto la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de la OIT y más que todo, yo diría la Constitución de la República y la Ley vigente de discapacidad. Nosotros en esta construcción de propuesta debemos avanzar en lo que dice el artículo 47, que habla de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pero también de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Yo le pido a la señora secretaria de la Asamblea se proceda a la lectura del artículo 49 de la Constitución, que habla justamente de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y de sus familias. Se solicita la lectura del artículo 49 de la Constitución para fundamentar la exposición de la asambleísta Pamela Falcone. Artículo 49 de la Constitución. Las personas y las familias que cuidan a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social, recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Retoma su intervención Pamela Falcone. Hablamos de la seguridad social para las amas de casa, que es también una norma constitucional. Hay que avanzar también a garantizar la seguridad social para las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad, que no simple, a veces son mujeres, que no están dentro del entorno. Hay muchas familias que tienen otros miembros que están cuidando y que debe garantizársele la seguridad social. Otro punto de análisis en este proyecto debe ser la revisión en los artículos que corresponden a la base de aportación, a la base del cálculo y al subsidio por parte del Estado de los procesos de jubilación para las amas de casa. Cuando hablamos de mujeres que aparte de tener la condición de ama de casa, también son discapacitadas, estos montos deben tener un incremento en la medida que una persona con discapacidad necesita un porcentaje mayor para cubrir sus necesidades básicas, consume más energía, medicamentos, yo diría hasta alimentos diferentes, oxígenos, muchas otras, yo diría tratamientos médicos y asistencia, que también deben ser cubiertas. No solamente vigilar los porcentajes, en el caso de la aportación, del cálculo y por parte del subsidio del Estado, debe revisarse los porcentajes en el caso de la doble vulnerabilidad. Como decía Amartya Sen, en la medida en que en el proceso de desarrollo económico se eleven los salarios y la riqueza de un país, estas se traducen en el correspondiente aumento de los derechos económicos de la población. Hablar de sueldos, hablar de jubilaciones, hablar de un sistema de protección solidario, universal, no es hablar de temas aislados. Estamos hablando del desarrollo y libertades de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Nosotros tenemos aquí un dato que es básico. Si nosotros observamos en Bolívar, que hemos dicho que es una de las provincias más desiguales de este país, pobreza, desigualdad, baja escolaridad, discapacidad, baja inclusión de la carga laboral de personas con discapacidad, observamos que en relación al resto de provincias tiene un significativo, diríamos, porcentaje de personas con discapacidad que trabajan. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de personas que trabajan con discapacidad en la provincia del Bolívar trabajan en condiciones de subempleo, trabajan también muchos de ellos en el ámbito del campo, en agricultura, pero no en ámbitos técnicos ni en campos tampoco del sector público. Para finalizar, yo sí les pido a los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ponerle mucho énfasis en los análisis técnicos para ubicar los montos,
No podemos nosotros hablar de generalidades. Como repito, no es garantizar que no se le despida, es garantizar también el acceso, la continuidad de las personas con discapacidad y en el ámbito de la seguridad social también incluir a las familias de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Fueron las expresiones de la asambleísta Pamela